miembros de Junta de Gobierno, hermanas y hermanos todos, buenas noches y bienvenidos. Damos comienzo al 20º ciclo cultural de la Hermandad del Rocío, un encuentro ya consolidado en el tiempo y en nuestra agenda cultural año tras año. Durante estos 3 días disfrutaremos de ponencias que nos acercarán aún más a nuestro patrimonio artístico, a la historia de nuestra Virgen del Rocío y a la creación literaria inspirada en nuestra fe. Agradecemos sinceramente la presencia de los ponentes, que generosamente compartirán con nosotros su saber y su experiencia, y a todos los que han hecho posible este encuentro cultural. Este ciclo no es solo un espacio para aprender, sino también un espacio para reencontrarnos como comunidad y compartir inquietudes. Por esta razón, os invito a todos a participar y compartir estos momentos de formación y encuentro, a seguir construyendo entre todos una hermandad viva y comprometida. Abrimos este ciclo con 2 maestros en el panorama artístico sevillano, que desde 2 disciplinas diferentes hoy unen su voz para rendir homenaje a un tercero, para acercarnos a la figura y obra de Maireles, maestro y arte en la vida, un creador cuya huella en el arte merece ser revisitada en profundidad. En primer lugar, don Juan Antonio Huguet Pretel, nacido en Sevilla, doctor en Bellas Artes, ha ejercido como profesor titular de dibujo natural en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, desarrollando también una importante labor docente en la Escuela de Artes y Oficios. Su trayectoria artística es amplia y diversa: pintura de caballete y de mural, cartelismo, ilustración, escenografía y figurines para teatro y ballet. Su carrera lo ha llevado a exponer en Sevilla, Madrid, Barcelona, París y muchos otros lugares, con un estilo personalísimo que bebe del barroco, el impresionismo, el realismo, y ha sabido crear un lenguaje propio. En el ámbito cofrade y religioso, su nombre es sobradamente conocido, autor de carteles tan emblemáticos como el de la Semana Santa de Sevilla en 2019, el de la Esperanza Macarena en 2007, el de la Romería del Rocío de la Hermandad de Gine en 2014, y numerosos trabajos para hermandades y efemérides cofrades. Más recientemente, en 2024, presentó en la Fundación Caja Rural del Sur la exposición Ensoñaciones, la mirada y el gesto, donde reunió obras recientes que evocan tanto a la memoria como a la imaginación. Junto a él nos acompaña don Jaime Gil Arévalo, nacido también en Sevilla, profesor titular de Bellas Artes y escultor de proyección nacional. Su carrera ha estado ligada tanto a la docencia como a la creación escultórica, explorando materiales como el hierro forjado, el bronce, el aluminio o el cristal, y defendiendo siempre el rigor y la autenticidad del proceso escultórico frente a las modas pasajeras. Entre sus exposiciones más destacadas figuran La idea y el tiempo en 2002, La puerta del infierno en 2008, Hominiada en 2022, donde la fusión de dibujo y escultura alcanza el lenguaje conceptual de enorme fuerza expresiva. Fue además partícipe en la supervisión de la restauración del emblemático Giraldillo de Sevilla, lo que subraya su profundo conocimiento del patrimonio artístico. 2 trayectorias distintas y complementarias que se dan cita esta tarde para unir palabra y experiencia en una ponencia que promete ser un encuentro entre la pintura y la escultura, entre la tradición y la innovación, entre la memoria y la mirada contemporánea. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y sin más dilación damos la palabra a nuestros 2 ponentes, don Juan Antonio Huguet y don Jaime Gil. Bueno, pues lo primero que quiero hacer, y supongo que en nombre de los 2, es agradecer que hayan ustedes contado con nosotros para rememorar a don Francisco Maireles. Don Francisco Maireles para mí es don Francisco Maireles como yo me llamo Juan Antonio, él se llama don Francisco. Para mí es imposible. Él me dijo muchas veces que por qué no le decía Paco, pero yo decía que no, que él era don Francisco para mí porque había sido mi profesor y hasta el final yo lo he considerado un maestro, ¿no? Y lo seguiré considerando, como decíamos Jaime y yo hablando sobre este tema, un maestro no solamente en la clase, en la pintura, sino también en la manera de vivir, de
expresarse sobre todo comunicarse con la gente y con los alumnos. Era un gran comunicador, por eso creo que le tenemos los alumnos tanto cariño, yo pasé de alumno a tener amistad con él al cabo de muchos años, porque terminé entrando como profesor en la facultad. Yo estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes, que es lo que era entonces, pero luego se hizo facultad, y ya cuando entré como profesor ya era facultad, y entonces allí retomé el contacto con Mairele, y la verdad es que nos teníamos los dos mucho cariño. Yo le tenía cariño y admiración desde que lo conocí como profesor. Era muy joven cuando lo conocí, era mayor que yo, 20 años mayor que yo. Lo sé por la fecha de nacimiento, ¿no? Él era del año 20 y yo del 40. Pero aparte de eso, él se ha mantenido joven y poderoso en su manera de actuar hasta el último momento. Ha sido una fuente de energía siempre. Y cuando lo conozco es porque se pone, entonces era profesor auxiliar, se pone enfermo un profesor de dibujo y viene a sustituirlo. Y entonces a todos nos sorprendió la manera de expresarse, su presencia, aunque entonces era bastante joven, pero él era grande y poderoso, una cabeza poderosa y un pelo tremendo, ¿no? Un pelo que hasta el final fue digno de admiración, ¿no? Porque no se le cayó ni uno, era una cosa tremenda. Y a mí me llamó mucho la atención la forma de dirigirse al alumno. Él llegaba a la clase y su presencia ya intimidaba, pero luego se acercaba a ti con una amabilidad extraordinaria, y tenía una cosa muy buena, y es que al principio todo te lo ponía bien, pero te impresionaba porque ese cierto engolamiento que tenía al hablar, que parecía que te iba a decir una cosa muy importante, se acercaba a ti, siempre se ponía así, y la mano aquí, esta mano aquí, y se quedaba mirando el trabajo, y lo miraba como si estuviera mirando una cosa de Velázquez, y entonces decía: está muy bien, niño, esto está muy bien, esto está bien, tal, y te alababa el dibujo. Pero llegaba un momento en que después de un silencio se quedaba mirándote y decía: pero... y empezaba a echarte el dibujo abajo y no había por dónde cogerlo. Y al final terminaba diciéndote: esto es mejor que quite usted el papel y empiece usted otra vez. Eso es. Pero lo decía de una manera que tú te quedabas contento. te ganaba, y te ganaba, que yo creo que a mí, a muchos de los compañeros, nos ganó para siempre. Yo estaba siempre deseando encontrarme con él, y sobre todo en la época en que he tenido ocasión de compartir el estado de profesor en la facultad. Yo estaba siempre deseando encontrármelo, y él venía alguna vez a mi clase incluso a buscarme, y tuvimos un muy entrañable contacto. Y por eso estoy muy agradecido que hoy me hayan ustedes convocado para esto. Nosotros hemos pensado que lo mejor que hablar de su pintura, que podemos hablar, por supuesto, y vamos a hablar,
de su pintura, de su obra artística, que aquí se conoce bastante bien en Sanlúcar, porque él decía que era un trianero de Sanlúcar. Él había nacido en Helena, la provincia de Sevilla, pero él decía: yo soy trianero de Sanlúcar. Claro, en Triana y en Sanlúcar tenía dos anclas marineras muy fuertes. La Virgen del Rocío. Él era un trianero tremendo. Aquí a este señor lo hizo hermano, lo quiso o no, lo hizo hermano de la hermandad de Triana, y estaba vinculadísimo a Sanlúcar. Siempre sacaba, en cualquier conversación sacaba a relucir Sanlúcar. Siempre las cosas que hacían Sanlúcar, los amigos que tenían en Sanlúcar, lo bien que lo pasaba en Sanlúcar. Él era un enamorado de esta tierra, con toda razón, ¿no? Porque no creo que mucha gente venga a Sanlúcar y no esté enamorado de Sanlúcar. A mí me trae Sanlúcar recuerdos de mi infancia. Yo venía aquí con mis padres cuando tenía 3 años, 4 años, y nos tirábamos aquí no sé cuánto tiempo veraneando, y a Sanlúcar le tengo yo un cariño especial, ¿no? Y a lo mejor la tengo incluso un poco mitificada, porque muchas Sanlúcar que yo pienso es una Sanlúcar de hace más tiempo, ¿no? En la calzada. La última vez que estuve aquí veraneando tendría yo 10 años, o menos quizás, y en la calzada estábamos en una especie de cortijillo. Entrando en la calzada a la izquierda, hay una casa que es muy bonita, pero después de esa casa había un campito, y un campito estaba sembrado, y allí había un cortijillo, y mi familia lo alquiló, y allí estuvimos un tiempo, y había un teatro también al aire libre, que íbamos mucho, y ahora nosotros hemos estado ahí paseando por la calzada, y yo decía: aquí no hay sitio para el teatro. El teatro, ¿dónde estaba? Pues estaba allí, ¿no? Y estaba también el casino. Y claro, cuando yo pienso en la calzada, no pienso en la calzada de ahora mismo, sino pienso en la calzada que yo tengo retenida y que me enamora, igual que a don Francisco, ¿no? Yo creo que, Jaime, tú debes también intervenir. Bueno, en Sevilla, Mayreles ha estado extraordinariamente vinculado a las hermandades y cofradías. La Semana Santa para él era crucial, sobre todo su hermandad del Valle, que era el hermano camarero del Señor con la cruz a cuesta de la calle de la Amargura. La Virgen del Valle, la Hermandad del Valle, era una cosa tremenda para él. Otra vinculación mía con Mayreles: le debo que él me propuso para que yo hiciera el paño de la Verónica para el paso del Valle, cosa que tengo grabado en mi currículum espiritual, porque me dio ocasión de esa hermandad, que es tan especial, participar con esa hermandad, ¿no? Él tiene bastantes cosas en la Hermandad de la Estrella, está muy vinculado a la Estrella, y voy a contar otra anécdota. La Estrella, no me acuerdo ahora mismo para qué era, quiso hacer un cartel, y entonces convocó a varios pintores de Sevilla, a Justo García Girón, a Ignacio Cortés, a mí y a Mayreles. Y entonces querían que cada uno de nosotros presentásemos un proyecto para el cartel, y ellos decidirían. Y entonces nosotros tres, me refiero a los tres que no éramos Mayreles,
decidimos que nosotros no podíamos competir con el maestro. Y yo fui el encargado de comunicarme con el hermano mayor a decirle que debía de comprender que, estando Maireles, ninguno de nosotros quería salir ahí al ruedo a competir con él, ¿no? Que los tres decidíamos que el cartel era de Maireles. Luego no lo hizo Maireles porque resulta que Triana del barrio, le encargó el cartel de Semana Santa de Triana, donde él pintó a la estrella, precisamente. Y entonces ya Maireles no quiso hacer los dos carteles. Entonces lo hizo un quinto pintor, ¿no? Pero esa es otra anécdota que tengo con él, que nuestro respeto y nuestro cariño nos impedía tratar de competir con el maestro. Nos parecía una desconsideración. Hombre, sería distinto en un concurso que participan 300 personas, ¿no? Pero una cosa tan restringida, querer pasar por delante, nos parecía una descortesía y tal. También tengo con él contacto porque el cartel de los Reyes Magos de Sevilla del año 2000 lo hice yo, y el cartel de los Reyes Magos del año 2001 se le encargó a don Francisco, que no logró terminarlo. No, pero se publicó el cartel porque Manolo Lozano, como compartían el estudio, pues sabía dónde tenía los dibujos que había hecho para el cartel. Y entonces recopilaron los dibujos, y otro pintor, también alumno de don Francisco, Antonio Zambrana, hizo una composición con los dibujos, y ese fue el cartel de los Reyes Magos del 2001. Que hay otro punto ahí que me une a don Francisco, ¿no? Él era un cartelista extraordinario. Hizo bastantes carteles. Para Sevilla hizo varios. Estaba hablando de la Estrella, hizo uno del Valle precioso, pero el trayazo lo pegó con el cartel de Semana Santa, que hizo el ojo izquierdo de la Macarena. Se salió de madre de todo lo que se había hecho para Semana Santa, ¿no? Y pintó el ojo, está clavado, de la mirada de la esperanza, y en el iris del ojo pinta un paisaje de Sevilla, la Giralda, todo, pero con una precisión y una finura extraordinaria. Y se le ven tres lágrimas, las tres lágrimas que tienen el lado izquierdo, y en una lágrima está el gran poder dibujado, en otro está el cachorro, y en el otro un nazareno del Valle, de su hermandad. Y se ha quedado como un buque insignia de los carteles de Semana Santa. Todo el mundo alaba y respeta ese cartel. Dios, di algo. Interrúmpeme. Es que realmente tú conocen más que yo, no me va a dejar nada, pero no, bueno. Hombre, cada uno tiene sus vivencias con el maestro. No cabe duda. Sí. Bueno, yo no me voy a repetir mucho porque tú descanses un poquito. Sí. Yo voy a decir algo así. Bueno, yo tengo las vivencias pues parecidas porque fue profesor mío. A mí me tocó un momento porque me tocó el momento de transición. O sea, yo son los años 70, era el 74, pues la muerte de Franco, la transición, momento complejo. Y entonces, bueno, los estudiantes entrábamos en la todavía Escuela Superior de Bellas Artes, porque yo hice también Escuela Superior de Bellas Artes, que después más tarde se convirtió en facultad. Pero claro, entré en un momento que estaba como muy movido socialmente, aquello era,
y no se me olvida que nombraban delegados de curso, que eso era nuevo, porque el delegado era un poquito entrar a la democracia así de medio lado, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la suerte o mala suerte de que me elige el curso y me ponen de delegado. Y ahora tengo yo que decirle a don Francisco, que para mí también era don Francisco, pues cosas que me decían los alumnos. Entonces, es que nos tiene que explicar el círculo cromático, nos tiene que explicar pero yo, ¿cómo le digo, don Francisco? Verse hace de don Francisco venir y yo que no, me entró pánico. Total, que le digo, mire usted, don Francisco, ¿puedo hablar con usted un momentito? Que lo decía antes, bueno, me mira así con una cara. ¿Y qué tema quieres hablar? No, es que verá usted, soy el delegado. ¿El delegado? Sorprendido, digo, sí, es que los alumnos me hablan de que me explique usted el círculo cromático, que explique usted la sección áurea. Claro, eran otras generaciones que ya eran como un lenguaje. Y me mira así y me dice, está usted diciendo muchas tonterías. Váyase usted a su caballete y póngase usted a pintar el bodegón que toca. Y usted, don Francisco, perdón, era muy, pero después, lo que decía Juan, después se me acercó, no, dígame usted, y a mí yo recuerdo, tuve la suerte de que fue mi primer profesor de color. Yo soy escultor, pero me he valido siempre del color porque incluso en la escultura, en la policromía, en todo, bueno, pues es importantísimo el color, evidentemente, aunque yo no soy de escultura religiosa, me he dedicado al monumento más civil, por decirlo de alguna manera, ¿no? El monumento al toreo, el monumento a la Constitución. Monumentos de bronce, me he dedicado mucho al metal, fundamentalmente. Pero en las pátinas, pues también influye el color. Y tuve la suerte de que me explicaba, en vez del círculo cromático, me lo relacionaba con la naturaleza. Entonces me decía, vamos a ver, usted ve en este bodegón, después de echármelo todo abajo y de poner papel nuevo, me decía, usted tiene que relacionar el color con la naturaleza. Me quedaba así un poco, porque era mi primer profesor de color. Me decía así, usted ve en verano qué es lo que pasa. Yo decía, usted, don Francisco, en verano hace calor. Y dice, no, me refiero a usted qué es lo que ve en verano. Pues yo veo que las cosas se amarillean, se secan. ¿Qué colores son los del verano? Pero usted, por los colores calientes, los colores... Pues eso es lo que usted tiene que aprender. ¿Qué es un color caliente? Déjese usted de círculo cromático, echado todo por tierra, claro. Y entonces me explicaba que el color pajizo, que era una palabra, además la decía mucho con Z, como lo digo yo, me decía, el color pajizo. El color pajizo era el color caliente, el color ocre, que es mucho de nuestra tierra. Y entonces me hablaba del color frío. ¿Qué es el color frío? Usted cuando se mete en el mar, ¿qué pasa? ¿Tiene usted frío o calor? Hombre, si el agua está un poquito... ¿Cómo es el color del mar? Pues mire usted, los verdes, los azules, sobre todo los azules, esos son los colores fríos. O sea, me explicó el círculo cromático de una manera tan absolutamente natural que yo decía, este hombre, me quedé prendado porque digo, aprendí de una manera tan sencilla la forma de ver el color, los colores, el círculo cromático, que me quedaba alucinado, que es lo que decía Juan. Las vivencias son muy parecidas porque el paralelismo yo quizás, tuve que coger el tema de que se pasó la escuela superior a facultad. Yo me metí en un lío más profundo que mi querido Juan, porque yo tuve el atrevimiento de aterrizar en cargos académicos y me vinculé al decanato y bueno, tuve la gran suerte de pasar de ser alumno en unos años, pasé a ser el vicedecano de don Francisco. Entonces era una cosa como, una cosa... Y tuve la satisfacción, que lo contaba antes, de hacerle un homenaje cuando se jubiló, que le dimos un regalo y tal, que fue maravilloso para mí, porque fue una cosa muy, muy, muy entrañable. Bueno, de lo demás, por decir algo distinto quizás, o completar o complementar lo que él ha contado. Yo de don Francisco Meireles tengo una cosa, yo he profundizado, tanto, y hemos hablado tanto, y he hablado con él, era un hombre profundamente social.
Era un hombre muy comprometido, tremendamente comprometido con la sociedad. Su pintura es comprometida a fondo. A mí me dejó totalmente impactado, y después le paso la palabra a Juan porque tendrá algo que contar, el famoso Cristo obrero. No sé si conocéis ese cuadro de él. Él un día, pues, que me lo enseñó, que nos hizo vibrar, hizo un crucificado de gran tamaño, y el crucificado que hizo fue un señor con un pantalón vaquero y una camisa desgarrada. Aquello lo tituló el Cristo obrero. No es que él fuera, vamos, que no se me malinterprete, lo que quiero decir que era un hombre muy comprometido, porque además estamos hablando de la transición. Y fue muy revolucionario aquello, porque en aquella época del final del tema de la dictadura y tal, y se metía en cosas, y después cosas que tenían como una profundidad social. O sea, las mujeres, las señoras mayores que pintaba, no sé si conocéis su obra, que me imagino que habréis visto cuadros, esas señoras ancianas con cara demacrada, limpiando una corona de una virgen, y decías tú, ¿qué profundidad tiene eso? Esta señora, bueno, yo a lo mejor busco lo que no tengo que buscar, ¿no? Pero digo, ¿qué profundidad tiene esa señora que a lo mejor incluso algunos momentos ha pasado necesidad limpiando una corona de oro? O sea, yo estoy rebuscando a lo mejor un poquito en esa profundidad de don Francisco, porque don Francisco era un señor tremendamente comprometido. Y en ese sentido, es más, Juan ha hablado mucho del tema, pero ahora le dejo que él hable del Cristo, de este Cristo obrero que hablamos, porque él tiene una anécdota que tú me dijiste cuando estábamos preparando el tema. Sí, es que nosotros, los de mi grupo de Bellas Artes, bueno, la Escuela de Bellas Artes, cuando yo entro, la escuela, el número de alumnos de toda la escuela era inferior a un grupo de alumnos de ahora. Bueno, de ahora tenéis menos, pero cuando yo estaba en activo, en las clases yo he tenido hasta 70 y tantos alumnos, y yo creo que entre todos los que estábamos en Bellas Artes, en la escuela superior, no llegábamos a 70 y tantos, porque nos conocíamos todos y tal. Pero nosotros, los de mi curso, resultamos un poco atrevidos, traviesos, ¿no? Porque pedíamos cosas y a mí me echaban siempre por delante. Decían que yo era el más formal, y los pobres no sabían lo que era ser formal. Y me echaban por delante porque hablara con el director. Y entonces empezamos a pedirle a los profesores que queríamos ir a visitar sus estudios para conocerlos como pintores, como escultores, ¿no? Porque no es lo mismo que te dé clase de pintura una persona que tú no lo ves pintar, ¿no? que una persona de la que tú conoces su pintura y su trayectoria. Y entonces fuimos a visitar varios estudios que muy amablemente nos recibieron. Y uno de los estudios era el segundo estudio que tenía don Francisco. He leído por ahí que estaba en la calle O'Donnell, pero es que el edificio era en el Palacio Central, en el Cine Palacio Central. Y nosotros entramos por lo menos por la calle Sierpe, era una entrada trasera que tenía el cine, entramos por ahí, y cuando entramos a mí me dejó sobrecogido el cuadro del Cristo obrero. Estaba el hombre, él hacía un trasunto entre el sufrimiento humano y el sufrimiento de Cristo, y era un hombre clavado en la pared. No era una cruz, estaba en la pared. Y a mí me impresionó aquello una barbaridad. Y tanto es así que estuve durante una temporada haciendo dibujos sobre el tema y queriendo pintar también una cosa parecida. Lo que pasa es que se quedaron en dibujos
folio, con bolígrafo, y yo no sé cuánto habría, pero nunca llegué a hacer un cuadro parecido, porque pensé, haga lo que haga, esto va a ser un pastiche del de Mairele. Y todo el mundo va a decir, mira este pintando... como yo era tan joven y estaba en la facultad, hubiera pintado lo que hubiera pintado, no hubiera sido trascendente. No me hubiera echado cuenta a nadie. Seguramente no, en mi casa me lo hubieran aplaudido, pero a lo mejor no, porque me hubieran dicho que era irreverente. Pero me dejó impactado. Y esos dibujos los conservo yo. Están en el estudio, desde luego. El estudio es un caos y no puedo decir está en tal sitio. Lo tendría que buscar. Pero los tengo. Los tengo porque me impactó una barbaridad. Yo, estuve mucho tiempo pensando en el cuadro, en el tema, y pese a que su pintura nunca ha sido muy realista, ¿no? Porque en realidad su pintura tiene una gran simplicidad. Son formas muy sencillas, seguramente por su vinculación con el mural. Como estaba acostumbrado a hacer murales, y el mural no puede ser una cosa de muchísima precisión, tiene que ser de pincelada rápida, porque si no se seca sobre la marcha. La verdad es que aquello me impactó, y se lo contaba yo a Jaime el otro día, porque él se acordó del Cristo, y entonces se lo conté. Digo, tú sabes que yo estuve un montón de tiempo impresionado por el Cristo, y dibujando, por lo menos me desahogué dibujando cosas, ¿no? Pero en aquel momento me hubiera gustado hacer un cuadro en condiciones de uno que está estudiando Bellas Artes, claro, que no era la hora. En fin, venga, sigue. No, yo por hacer... Es que hablamos de haber hecho un PowerPoint y haber puesto pintura, pero comentamos, es mejor que sea casi como una tertulia participativa, porque claro, hablar de las técnicas y nos podríamos llevar horas y horas hablando de las técnicas y de la obra de don Francisco, porque... Es que la obra de Mairele la tenéis aquí en Sanlúcar se conoce bien. Enseñaros obra aquí, porque tenéis la suerte de verla. Él aquí ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? Y cosas muy emblemáticas, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre pensar en la capilla de la Virgen del Carmen. Tú entras ahí y es una pequeña Sistina de don Francisco, ¿no? Y aquí se le conoce bastante. No vamos a descubrir ahora, quizás dar toques así, como estaba diciendo antes. Su pintura tiene una cierta simplicidad, y yo creo que es porque se llevó mucho tiempo haciendo murales. Él era uno de sus maestros, de sus profesores, también fue profesor mío, aunque él hizo la carrera mucho antes que yo, pero también el profesor sería joven cuando le tocó a él y era mayor cuando me tocó a mí, ¿no? Don Juan Miguel Sánchez, un muralista que aportó un cierto grado de modernidad a la pintura sevillana, por la simplicidad, por la forma, y tiene murales muy, muy interesantes. Pero don Francisco en aquel momento se unió a él, y él lo tenía como ayudante. Vamos, como ayudante. Yo creo que los murales son de Mairele, porque creo que don Juan Miguel no estaba ya como para subirse en escaleras y en andamios y cosas por el estilo. Si yo tuviera ahora un ayudante para hacer un mural grande y eso, el que se subiría al andamio sería
el jovencito. Yo no estoy para ponerme en peligro ya, me pego un batacazo, ¿no? Y tienen murales por toda Sevilla. Además, hubo una época en que se puso de moda en los edificios nuevos, tanto oficiales como particulares, casas de piso, en poner murales, en hacer murales. E incluso hay uno en la calle Marqués de Parada, que en la azotea, en el ático, allí donde a nadie se le ocurre mirar, hay un mural de ellos. Está retranqueado incluso, o sea que como tú no sepas, en el número tanto de la calle Marqués de Parada, está enfrente del ambulatorio, por encima del nuevo ambulatorio que está en el otro lado. Pues enfrente del ambulatorio hay un edificio de 6 o 7 plantas, no sé, y arriba en el ático, y ya digo, retranqueado, en esa pared hay un mural hecho por ellos. Está también en la Plaza Nueva, yo ahora no sé lo que es, pero antes era un banco. Hay unas columnas salomónicas sobre fondo rojo, que son de ellos. Y sobre todo hay un mural en Santa Teresa, en el barrio, en la parroquia de Santa Teresa, en uno de los barrios más deprimidos de Sevilla, hay un mural impresionante que merece la pena verse porque es muy, muy, muy interesante en la parroquia. Y ese también es de don Juan Miguel Sánchez. O sea, todo cuando dicen el mural es de Juan Miguel Sánchez. Pero el sudor y las lágrimas son mairelescas. También. En la estación de autobuses del Prado de San Sebastián hay una serie de murales y son también de Juan Miguel Sánchez, está firmado por Juan Miguel Sánchez, pero allí estaba don Francisco dándole a la brocha. Y yo creo que como el mural requiere esa pintura sencilla de grandes planos, y entonces eso lo ha asimilado, no condicionado ni mucho menos, pero sí asimilado Mairele a la hora de hacer su producción pictórica, y siempre tiene una sencillez tanto de línea como de color, ¿no? Los rostros no son muy modelados, son bastante sencillos y también bastante fáciles de asimilar. A mí me acuerdo el primer cuadro que yo vi de Mairele, como también tenía su retranca, ese humor que tenía, y ahora podemos contar algunas de sus bromas, eran unas monjas de la Caridad en bicicleta, en Roma. Era un paisaje de una calle de Roma, y yo era bastante jovencillo cuando vi ese cuadro en la exposición de otoño o de primavera en el Parque de María Luisa, en el pabellón Mudéjar, que hoy es Museo de Arte y Costumbre. Bueno, pues ahí vi el primer cuadro de Mairele y desde entonces, antes de yo conocerlo a él, ser alumno suyo, me interesó aquel pintor porque era casi un cómic, ¿no? Porque era un cuadro apaisado, no muy alto, una cosa así, ¿no? Y había varias monjas, no sé si eran 3, no sé, que iban en bicicleta con las papalinas esas blancas, así, subidas en bicicleta, y me llamó tanto la atención que pero ¿y este pintor quién es, no? Y ya a partir de ahí empecé yo y cuando me dijeron que iba a entrar don Francisco a sustituir al profesor, que era un grandioso pintor, el de dibujos de estatuas, que nos tocó, a Lourdes también le tocó don José María Labrador, de Nerva, una furia pintando. Y entonces dijo, va a venir Mairele. Yo dije, Mairele, por fin voy a conocer yo al de las monjas. y me hizo mucha ilusión conocerlo por eso. ¿Tú querías preguntarle algo a Lourdes? Porque tiene anécdotas y cosas de contar. Si quieres, vete aquí. Yo te presto el micrófono. Venga.
Es que Lourdes también ha sido alumna de don Francisco. Igual que yo. Igual que yo. Si quieres te doy este micrófono, mira. El micrófono. Sí. Bueno, esto me da igual. A ver, si se me oye, lo importante es que se me oiga. Muchas gracias. Pues resulta que lo que yo tengo que decir es algo verdaderamente emocionante, porque don Francisco Maireles era nuestro profesor y de vez en cuando pues acudía a nuestras clases, pero cuando hicimos el viaje de estudio de fin de curso, nosotros ya estábamos terminando Bellas Artes y entonces hacíamos un viaje de estudio por Castilla y León, y resulta que el profesor que nos acompañó en el viaje fue don Francisco Maireles. Nos enseñó, pues igual fuimos a la Catedral de Burgos, estuvimos en Ávila, todo. Y resulta que al llegar a Salamanca, fuimos, una vez que estábamos viéndolo, junto a la Catedral de Salamanca, en la Catedral Vieja nos llevó a un estudio, diríamos, un estudio totalmente medieval, donde hacían esmaltes sobre metales. Entonces, como realmente el esmalte es una cosa tan bonita por sus colores, por su brillo, por todo lo que significa, por ejemplo, los dibujos que se hacen sobre eso, pero lo vemos siempre en los museos. Cuando yo vi a aquella gente trabajando, haciendo aquellas técnicas de cloisonné, champlivé, todas las técnicas medievales, yo sentí tal ilusión. Aquello fue de verdad, es que lo cuento siempre en mi vida, un flechazo, lo que es un flechazo. Yo sentí que eso era algo que lo tenía yo que hacer, yo lo tenía que aprender. Bueno, entonces yo llego a Sevilla y resulta que entonces no había nadie que me enseñara esa técnica. Ahora sí, ahora hay muy buenos profesores. En lo que se llama Escuela de Arte, en el Pabellón de Chile, hay muy buenos profesores. Pero en ese momento no había nadie. Entonces, yo lo único que quería, yo ya no tenía ganas ni de pintar. Terminaba ese año, estaba a pocos meses de terminar, pero mi ilusión eran los esmaltes sobre metales. Entonces, con eso, pues yo empecé a trabajar. Resulta que tuve una historia bastante larga, porque como no encontraba a nadie allí que me pudiera enseñar la técnica, tuve la suerte que, fijaros que tiempo hace de eso, bueno, podéis imaginaros, que en Sevilla estaba la base de San Pablo, y entonces en la base de San Pablo había unas especies de talleres que se llamaban el hobby shop, y allí había algunos profesores que habían aprendido esmalte a lo mejor en Alemania, o incluso habían aprendido esmalte en París, que es donde está la cuna del esmalte. Y entonces empecé ahí. Y después de eso ya conseguí pedir una beca en la Escuela Massana de Barcelona. Y ya a partir de ahí, mi ilusión son los esmaltes sobre metales. O sea, yo soy pintora. Pero me dedico sobre todo al esmalte sobre metales. Desde el punto y hora que don Francisco Maireles me lleva a ese taller totalmente medieval junto a la Catedral Vieja de Salamanca. Por eso para mí, don Francisco Maireles, es que, de verdad, es que llena mi corazón. Es que yo le tengo que agradecer a él la ilusión que yo he sentido en mi vida por una técnica tan bonita que no se me hubiera ocurrido nunca practicarla. Así que eso es lo que yo tengo que decir. Yo le tengo muchísimo cariño, lo recuerdo con ilusión. Sí, la realidad es que a Lourdes le cambió la vida aquel viaje con don Francisco. Si don Francisco no la lleva a ver aquel taller, que por cierto luego hemos ido nosotros y ya no está. Es que lo decía, este señor lo decía, el director del taller de esmaltes medievales, dice: yo no sé, el día que yo me jubile, si voy a tener quien me siga,
pues parece que por lo que sea no ha tenido seguidores esa maravilla. Eran verdaderas maravillas, lo que hacían allí eran verdaderas maravillas. Y eso es lo que, claro, lo que se siente cuando hay algo que te toca y que te llega muy dentro. Bella. Sí, los tres estamos en deuda Sí. con don Francisco. Sí. En deuda moral, espiritual, ¿no? Porque todo... A mí me enseñó bastante cuando estaba en la clase de dibujo. Además lo tuve 2 veces como profesor en la clase de dibujo, porque en los 2 años que estuve en esa... Bueno, porque primero yo estuve 1 año en Bellas Artes preparándome para el ingreso. Y una vez aprobado el ingreso, volví a hacer otra vez la misma asignatura del año anterior, porque ya lo hice oficial. Y el profesor, los 2 años, sufrió 2 operaciones de estómago. Y entonces don Francisco fue las 2 veces a mí no me tocó la pintura don Francisco, pero en el dibujo sí. Y la verdad que todos tenemos la impronta de Mayrele grabada, ¿no? Además, antes este va a contar un... Cuéntanos tú la anécdota. Bueno, como tenía... De sus pelos. Como tenía esa mata de pelo envidiable, porque mientras que él se va de este mundo con su melena y yo 20 años más joven, ya estaba mondelirondo y él tenía siempre una broma que hacía muchas veces cuando estábamos charlando y eso, y hacía así como si se moviera el pelo, porque además debía de tener el cuero cabelludo muy separado de lo demás, que hacía así y se movía el pelo. Y un día estaba de broma en un restaurante y hizo así, y cuando ya se iban, se acerca una señora y le dice: usted perdone, caballero, pero estaba en la mesa de al lado y no he podido dejar de darme cuenta de que usted lleva un peluquín. Y dice: oye, ¿se ha dado usted cuenta? Y dice: pues sí, y mire usted que tengo un problema, porque resulta que mi marido está completamente calvo y está muy acomplejado. Y yo no he visto, mire usted, yo he visto gente con peluca que están muy mal, pero esa maravilla de peluca que lleva usted, y dice: bueno, es que me ha costado bastante cara. Y dice la señora: y bueno, ¿me puede usted dar la dirección? Y dice: no, mire usted, esto me lo hicieron a mí cuando fui no sé si le dijo a Serbia o a un país extranjero, y desde luego me lo hicieron expresamente para mí. Me costó bastante cara entonces, pero dice: pues lo siento mucho. Dice: pues lo siento también, mire usted. Y la señora se fue toda compungida porque no podía proporcionarle a su marido una peluca tan estupenda. Y don Francisco se fue tan contento porque le había tomado el pelo a la señora del calvo. No, es que lo hemos compartido los dos, porque yo yendo en otras circunstancias, pues me pasó y gastó la misma broma. Y estaba todo el día con el pelo para arriba, el pelo para abajo, y fuimos juntos a un hotel, que habíamos ido un grupo de profesores a visitar las distintas facultades, y estábamos con la broma y bajamos los dos en el ascensor después de levantarse, y me dice: Jaime, les voy a gastar una broma a la recepcionista. Digo: bueno, don Francisco, lo que usted quiera. Ya los dos éramos profesores. Y se va para la chica allí a entregar las llaves de la habitación, se pone a mirar a la chica y le dice: mire usted, ¿tendría usted inconveniente en mirarme bien el pelo? Y dice la señorita: sí, yo no tengo inconveniente. Y dice: mire usted, es que verá, yo tengo peluca. Y claro, todas las mañanas
me miro al espejo, pero no me la coloco bien. Y ahora hace así con la cabeza, yo estaba al lado de él. Y empieza a mover el cuero cabelludo así. Dice, ¿cómo me lo ve usted? ¿Me ve usted derecho? Y la señorita, no, sí, pero póngase usted un poquito para la izquierda. Se llevó 10 minutos y la niña, sí, para la izquierda, para la derecha. Y yo con las manos podía aguantar la risa. Pero cuando me contaba Juan el tema, digo, es que son experiencias que hemos tenido, igual que los chistes que permanentemente contaba, porque es que era una cosa tras otra, que aunque uno repita los chistes, yo algunas veces algún chiste lo contaba en mi casa y me dice, mira papá, no tiene gracia ninguna. Por favor, digo, pues mira, a mí me lo contaban y me hacía mucha gracia. Así que, como el chiste de las papas. Un día viene a mi clase, me entraba muchas veces en mi clase y a ver cómo iba la clase y tal, ¿no? Algunos profesores pues han tenido la costumbre de que cuando hemos entrado como profesores alumnos suyos, pues de vez en cuando se pasaban a ver cómo funcionaba. Bueno, las clases de Bellas Artes son muy peculiares, porque aquí hay alguien que ha estado en Bellas Artes y sabe que no son clases de que esté todo el mundo así, sentado y el profesor dando, sino que está cada uno trabajando. Y entonces me dice, vengo negro de mi clase de pintura. Y digo, ¿qué le pasa? Dice, pues bien. Yo puse con muchísimo cuidado un bodegón y puse una tela verde. Y entonces hay un alumno que está pintando el bodegón, pero la tela la tiene pintada de rojo. Y yo le he dicho que si tiene algún problema, le dije que si tenía algún problema de daltonismo y tal. Dijo que no, que la pintaba así porque a él le gustaba más roja que verde. Dar clase en Bellas Artes tiene su mijita de guasa, porque te estás trabajando con artistas, entre comillas, y cada uno tiene su ego. Y entonces, como los demás terminaron el bodegón y este chaval iba un poco más atrasado, pues Mairele se buscó una tela roja y fue por la noche, desmontó el bodegón, volvió a montar y exactamente igual puso la tela roja, como le gustaba al alumno. Entonces llegó Mairele a corregir otro día y el alumno estaba pintando la tela verde. Y entonces dice, usted no es que sea daltónico, usted es que es un hijo de su madre. Así que he venido yo aquí a poner esto como a usted le gustaba y ahora resulta que usted le da la vuelta otra vez y la hace al contrario de... Y era así siempre, era una persona verdaderamente encantadora. No, es que aparentemente imponía. Yo de los malos ratos que he pasado es cuando me pasó lo que he contado de que me tocó ser delegado. Y yo cuando vi a ese señor, yo con 20 años, y veía a ese señor y yo le tenía que decir, enmendarle la plana, vamos. Y yo lo pasé fatal, pero lo pasé mal, recién estrenado que estaba en la escuela. El primer año, preparatorio, se llamaba el primer curso de preparatorio. Y yo, ¿cómo le iba a hablar del círculo cromático, además? Bueno, ya después, porque me dio claro. Esa cabeza era tan especial y tan fantástica que se adaptaba después de verte, era muy coloquial después, porque te decía, niño, esto tiene que, tú lo que tienes que... Después tú decías, coño, y cara, acababas cogiéndole un afecto y un cariño súper especial. Yo en la facultad siempre fui Huguet, porque claro, no había nadie que se llamara Huguet de apellido, nada más que yo. Pero don Francisco, hasta que se murió, me llamó niño. Niño para arriba, niño para abajo, niño tú no sé cuánto, niño tú no sé qué, pero siempre con un cariño tremendo, ¿no? Un cariño tremendo.
Una anécdota también que tengo con él, que fue la última vez que hablé con él, yo había hecho el cartel, lo dije antes, el cartel de Reyes del año 2000, y entonces se lo encargaron a él para el 2001. Y el último momento en que estuve con él, con don Francisco, fue en un pasillo de la facultad, que me dice: niño, ¿tú sabes que voy a hacer el cartel detrás tuya voy yo haciendo el cartel de los Reyes? Digo: hombre, don Francisco, vaya tela, vaya cartelazo. Ya, ¿qué cartelazo ni cartelazo? Tú me has puesto a mí el listón muy alto, a ver qué hago yo ahora. Y digo: Francisco, no digo usted tontería, que usted es el maestro y yo soy el alumno. Dice: no, me voy a tener yo que apretar mucho los machos para hacer un cartel como el tuyo, no sé cuánto. Y digo: Francisco, no digo usted tontería, que me molesta. En vez de... Me alegra que usted diga eso, pero me molesta. Y bueno, pues ya a ver qué hago, no sé cuánto y tal. Bueno, adiós, un cachete así en la cara y se fue. Y esa fue la última vez que yo hablé con don Francisco. Luego me llamaron para decirme que estaba en la Casa Socorro no, Casa Socorro no se llama eso, la clínica de Triana, lo que era Cruz Roja, que ahora es Santa Luisa, y que estaba allí internado y que estaba muy grave y tal, y fui a verlo, pero ya cuando fui a verlo ya no lo podía ver, ¿no? Estaba ya demasiado mal y ya no volví a verlo. Pero son cosas que están ahí en mi vida como pintor, con él, y hombre, igual que con otros profesores, ¿no? Pero él era especialmente entrañable con los alumnos, y no creo que nadie tenga motivos serios para denostarlo, ¿no? Siempre, los profesores siempre tenemos a alguien que nos querría meter en ácido para hacernos desaparecer. Eso está claro. Si hay algún profesor, sabe que por mucho que tú te esfuerces, siempre habrá gente que te diga que no, ¿eh? Pero no por él. Por él no. Si alguien tiene problemas con el profesor Mairele, estoy seguro que tiene que ser por él mismo, no por el profesor. El profesor es un profesor para tenerlo en la memoria y estar siempre agradecido a su manera de enseñar, la forma de comportarse contigo. A mí me hubiera gustado tenerlo más tiempo, ¿no? Por ejemplo, un curso entero, que no lo logré tener. Lo tuve, por ejemplo, un par de meses, un año, y otro par de meses, otro año. Sí, el tiempo que don José María, maravilloso profesor, extraordinario, muy distinto a él. Pero los dos coincidían, no se llevaban la contraria, porque los dos tenían mucha fuerza, mucho carácter. Y entonces ese carácter que pretendían que lo lleváramos al dibujo, pues era parecido, cada uno lo decía a su manera, ¿no? Pero entre los dos, bueno, yo cuando entré en Bellas Artes era un nada. Yo había dibujado desde chico, pero sin que nadie me controlara. Fui a la Escuela de Arte Aplicada, estuve varios años en la Escuela de Arte Aplicada antes de ir a Bellas Artes, pero en aquella época la enseñanza en Arte Aplicada era muy premiosa y tú te tirabas un año entero dibujando pirámides
y unas plaquitas muy sencillas. En el segundo las plaquitas ya eran un poco más eso, pero el salto de allí a Bellas Artes para mí fue un salto mortal sin red. Y claro, yo cuando vi lo de Bellas Artes, al principio yo me estrellé, pero entre los dos me llevaron al camino, ¿no? Me abrieron el camino y eso lo tendré siempre presente conmigo. Y, en fin, muchas gracias por Mayrele, y yo no sé si... Si alguien quiere... Si alguien tiene alguna vivencia, alguna que quiere aportar algo, Venga. Encantado. ¿Qué le llevaría a don Francisco o le llevó a pintar la Capilla del Carmen? A pintar la capilla entera, que es, creo que la única capilla que está pintada entera en toda su dimensión. ¿Qué le llevaría a él ese entusiasmo por hacer esa pintura? Porque el entusiasmo lo tenía él. Él tenía el entusiasmo por la pintura, por el arte, por la vida. Y cuando tú estás entusiasmado, yo creo que todo te parece poco, ¿eh? Y entonces si le dan la posibilidad aquí tienes las 4 paredes de la capilla y haz lo que quieras, entonces, claro, Y su gran generosidad. Se encontraría feliz, Era tremendamente generoso. Es lo que yo digo, era un hombre... Yo me quedo mucho con su forma de ser. Yo lo que a mí más me enamoró de él era esa forma de ser, esa generosidad, ese compromiso. Yo a lo mejor le escarbé más de lo que debía en él, pero claro, yo estaba en una edad en la que está uno, y además digo el momento, estaba uno un poco con la emoción de lo social, de lo no sé qué, esa generosidad de la juventud, y yo vi en un hombre mayor, vi una tremenda generosidad y el acoplarse a chavales que estábamos en un momento complejo, porque yo soy la generación de la transición, o sea, yo tenía 20 años 21 cuando la transición, con lo cual me cogió justo en la facultad, manifestaciones, líos, follones, que en fin, que esa historia debíamos de transmitirla bien a los que nos siguen. Claro, aquí lo que pasó, creo que me puede corregir Ángel Cadena, que era entonces hermano mayor, fue cuando la hermandad también pegó el salto. Claro. Entonces de Carreta sin pecado restauró San Jorge, porque la Capilla del Carmen vino después de la restauración de San Jorge, ¿no, Ángel? No te enteras. yo... Es que he querido escuchar, o he entendido que era de Triana. Pues creo que no es de Triana. No hemos dicho, no. Paco Mayrele es de Irena. De Llerena, dice. ¿De dónde? El que no era de Triana. Él no vivió en Triana. Él fue hijo adoptivo de Triana. Sí, claro. Pero es que... Y eso lo hemos dicho al principio. Triana... He oído escuchar de que había nacido en Triana. No. Gilena, es de Gilena. Es de Gilena. Guilena. Donde... Tiene allí un Guilena. Él le digo, la capilla de Carmen, debajo de Guía, se lo debe mucho a su madre. Él tenía una adoración por su madre como tenemos todos. Y la madre veraneaba en San Lucas de Barrameda, en la calle San Juan. Vivía Paco Mayrele aquí, venían a veranear como veraneaban todas las personas que venían a San Lucas, y entonces la madre era muy devota de la Virgen del Carmen debajo de Guía, no debajo del bajo de Guía. Y por ella verá que está pintada la madre, que es Santa Ana. No sé si usted lo habrá visto. No, la he visto, pero no sabía que era la modelo, era la madre. Santana está también pintado, bueno, personaje del bajo de Guía, como decía él. Sí, cierto. Eso sí lo comentó él.
Eso sí nos lo comentó él, que eran personajes allegados. Está también el señor obispo, don Bellido Caro, Claro. que tenía muchísima amistad con Con él, era profesor, cierto. era usador. Cierto, Entonces cierto. yo tengo muchas cosas con Paco. Yo Correcto. no le decía don Francisco, ustedes. Bueno, nosotros, Hombre. claro, nosotros que éramos sus alumnos, éramos. Desde el año 70 Claro. y algo que fuimos a la calle O'Donnell, Claro, donde efectivamente. tenía él El taller. el taller de pintura. Sí. Y fuimos para lo del tema de la carreta de Sin Pecado de San Lucas de la Alameda. Y desde entonces conozco yo a Paco Mairele, ¿no? Claro. Y entonces por eso era la cosa que le estaba diciendo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. se le debe mucho a su madre esa obra de arte de él. Y aquí en San Lucas, el Cristo, ese que usted me habla, está aquí en San Lucas. El de los pantalones negros. Eso, Por eso no sabía dónde estaba ahora mismo. Yo localizado. no sabíamos dónde No estaba. sabíamos. Lo he querido buscar, Yo- lo he yo- querido buscar y no he Eso- encontrado ese- dónde ese está. Cristo, Yo- perdón usted, ese Cristo lo compró don Rafael Rechis. Ah, Rechi, sí, hombre. Ya sabe usted que lo puede tener. Hoy los herederos lo tendrán. Porque don Rafael Rechis era muy amigo de Paco Mairele y de Manolo Lozano, de los jóvenes. Conozco mucho a Paco porque Paco, cuando llegaba a San Lucas, lo primero que hacía era parar el coche enfrente de la tienda donde yo paraba con su Triana, que era el perro que traía. Ah, sí, sí, sí. Y después tuvo un disgusto muy grande porque se le murió la Triana y tenía un disgusto grandísimo y le regalamos el curro. Un perro labrador más grande que... Bueno, tenemos mucha amistad con él, ¿no? Nosotros hemos tenido... Aquí hay cosas pintadas de él también, en la capilla. Sí, sí, hemos visto. En esta capilla, Por supuesto, en esta capilla claro. hay cosas pintadas de él. Hay muchas cosas pintadas de él en capuchino. Se le pidió a los padres capuchinos que había allí un retablo y hay cosas pintadas de él también, unos frescos muy buenos. Bueno, yo podría hablar de Paco, pues, Claro. Me imagino, claro. mucho tiempo, ¿vale? Claro. Primero porque he tenido la gran suerte de encontrarme con un señor maravilloso, en la cual me ha enseñado muchas cosas, bueno, dentro de una persona que tan educado puedo aprender, no me Claro. da, y entonces yo, la verdad, que cuando yo conocí a Paco, era para lo de la carreta, que fue en el año 79, ¿vale? Y estaba veraneando aquí en San Lucas y estaba cogiendo muergo en la playa. Y fuimos, otro compañero y yo fuimos a buscarlo. Y le dijimos lo del tema de lo que pretendíamos. Porque él decía que era el primero, el último que el último que entraba con Triana y el primero que entraba con San Lucas de Barrameda. Bueno, da igual. El último que entraba con Triana y el primero, perdón. Eso lo decía él, que tuvo su amistad con su hijo, sabéis que tiene un hijo. Lucas. Sí, sí. Lucas. Lucas. De su hermano Sebastián. Sí. Lucas. Porque Paco tenía un hermano que se llamaba Sebastián, que era practicante. Y él adoptó a ese niño Lucas. Lo sabemos. Tengo mucha amistad con él. Y bueno, tengo muchas anécdotas. Claro. Lucas es el hermano mayor del Valle. Entonces, Hermano mayor del Valle. Muy bien. porque he tenido la suerte y Hemos tenido la suerte. hemos tenido la suerte Yo creo que Sí. a un señor, A un señor, a un efectivamente. caballero. Sí, señor. Sí, sí. Así es. Parece muy bien. Claro, nosotros como alumnos y mucho más yo que él, porque él ya hay una época donde los alumnos están más, Sí, era más cercanos a los profesores, pero yo pertenezco a una época en que el profesor entraba en la clase y la clase se fundía. Claro. Aquí no soy ya ni una mosca, ni nos movíamos del caballete. Y era un respeto absoluto y con la mayoría de los profesores no teníamos demasiado contacto, nada más que el contacto estricto
del momento que te estaban corrigiendo, ¿no? Pero no teníamos diálogo, y sin embargo Mairele sí representaba una especie de aire fresco, porque cuando te corregía, no te corregía ex cátedra, no te decía esto es plan, 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 sino que establecía un diálogo, te lo decía de manera que tú lo recibías como que te estaba hablando del dibujo, no te lo estaba diciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Y era un aire distinto. Hombre, después ya conocimos a otros profesores que también vinieron con mayor juventud incluso que don Francisco, pero en aquella época los profesores tenían un nivel altísimo, que con nosotros no tenían contacto personal, salvo luego a lo largo de los años ese contacto se fue produciendo con algunos profesores, pero la mayoría jamás. Si no le importa, es que quisiera nomás que tengo dos anécdotas de él. Venga, así la tenemos nosotros la próxima. La primera es que cuando yo fui a verlo a Infanta María Luisa, en el hospital. Sí, Infanta María Luisa. La Cruz Roja. Sí. Me acuerdo perfectamente que le estaba haciendo a sus dos nietas, a Carlota y otra, unas pajaritas. Él estaba sentado en la cama, él estaba haciendo unas pajaritas. Otra es cuando tuve el gran honor de coger el féretro de Paco en mis hombros. Y fue el ataúd más pobre que había en Sevilla, porque él no quería esos ataúdes con tantas cosas. Y tuve esa suerte porque se lo pedía a su hijo: oye, ¿puedo coger a mi amigo Paco? Y se me tuvo el primero. Esa suerte tuve también. Y también tuve la suerte de cuando ya tenía el estudio en la calle Imagen, Sí. Pues entré, ya cuando había muerto, entré y estaba exactamente igual que lo había dejado él. Sí, sí, porque El Babi en su sitio, el pincel en su sitio. Yo ya después no sé lo que ha pasado sobre esas cosas. Pero claro, esas tres anécdotas porque Manolo lo conservó como un santuario. Fue en el valle, el funeral fue en el valle, no sé si ustedes se acuerdan, ¿eh? Y entonces pues tuve la gran suerte. Es una anécdota que yo todavía recuerdo de haber llevado a mi amigo Paco en mi hombro. Muy bonito. Bueno, ya continuamos. Le voy a hacer una preguntita yo. ¿Puedo? ¿Quién? Aquí está. Mi padre también, bueno, no, es íntimo amigo de Paco. Entonces en mi casa, pues creo que hay más cuadros en mi casa que en toda luz. Porque mi hermana las ha pintado desde chica, está la iglesia de San Miguel. Cada uno tenemos un cuadro de Paco porque Paco se lo regalaba a mi padre. Y entonces, la joya de mi casa, que esa es la pregunta que le hago a él como pintor, es una pintura de la Virgen del Rocío que Paco le hace a mi padre. Pinta en una tabla en oro y después la pinta en celeste y le saca la Virgen del Rocío, que no sé la técnica esa cuál es, Era rascándola y le saca la Virgen del Rocío Pan de oro. auténtica tal cual, que esa es la joya de la corona de mi casa. Hacer el pan de oro y... Pero ¿qué pasa? Que se está perdiendo la Virgen del Rocío porque se está perdiendo el oro. Entonces, mi pregunta hacia usted, ¿tiene restauración eso? Eso es que empanó, el empanado del oro sobre la madera, me imagino que será, ¿no? No es el oro lo que se va, yo soy su hermana. No, el oro no es lo que se está viendo, sino alguna pintura Que se va a lo mejor de limpiarla. Entonces al final lo que hemos hecho es ponerle un cristal. Eso sí, y no tocarlo. Eso no. Conservarla. Ahora si él quiere restaurar, Ahora sobre... porque sería óleo, me imagino que es óleo o es otro material. Pero con la...
La pintura, claro, yo no sé si la pintura sí es óleo. Claro, se está yendo el óleo. Claro, lo que el óleo se está yendo del metal. Y como la Virgen está sobre el oro, claro, porque esto sería volver a poner oro en el lugar que le... Claro. Pero claro, como la Virgen está pintada sobre el oro, pues si el oro se desprende la... Claro. Eso sí, ¿lo habéis limpiado? ¿Lo habéis dado muchas veces limpieza? Yo no. Porque claro, eso en el momento que le hayan dado, teniendo oro debajo, le hayan dado con algo un poquito ácido, con cualquier cosa se desprende. Es muy delicado. La técnica esa es delicada. Eso se hizo en el gótico, se hizo las tablas góticas que se empanaban con oro y se raspaba, se hacía el estarcino y se hacía, que es el procedimiento que se utiliza en la escultura policromada. El mismo. Yo quería decir una cosa de ahora mismo, que yo he estado enamorado de la carreta del Rocío de Sanlúcar de Barrameda desde que vi la primera vez esa carreta. Pero yo me he enterado esta noche que es de Mairele. Pero yo no lo sabía. Y entonces me ha dado mucha alegría porque he pensado, el diseño, sí, lo que dado. Me está atrayendo, aunque no sabía que era de él, pero la carreta, que le doy la enhorabuena de la hermandad porque tiene una de las joyas más preciosas que van al monte, es una belleza. Pero yo la veía y decía, qué carreta tan bonita. Mira la carreta de Sanlúcar, mira cómo es. Y ahora me dice que es de Mairele el diseño. Y digo, vaya, pues me está llamando. ¿Nos vamos? Porque no queremos. En nombre de nuestra hermandad de Rocío, queremos dar las gracias por compartir con nosotros su experiencia y su tiempo y por habernos acercado con tanto entusiasmo a la figura de Mairele. Ha sido un verdadero placer escucharle. Y a continuación le pido la palabra a nuestra hermana mayor y al delegado de Cultura, quien en nombre de todos os harán entregar un obsequio en recuerdo del día de hoy. Bueno, ya Isa os ha dado las gracias, pero yo como hermana mayor y en nombre de todos los hermanos que estamos aquí, os quiero dar las gracias porque aunque yo fui una persona de las que lo conocí, yo también le decía a Paco, me ha gustado mucho lo de Don Francisco y os he entendido perfectamente. Era desprendido. Entonces solamente había que decirle que se daba. Y por eso Sanlúcar tiene la suerte de tener todo lo que tiene de él. Compartía con nosotros nuestra devoción, se hizo amigo de los rocieros que estábamos y no tenía un no. No tenía un no para nada. Muy generoso. Y además se veía lo a gusto que estaba. Tanto él como Manolo. Son dos personas que, como se dice, se van los que se olvidan. Don Francisco Mairele y Manolo Lozano vivirán por siempre en la historia y en el corazón de los sanluqueños. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, pues un recuerdo de lo que él diseñó con tanto cariño algún día. Y como detrás de un gran hombre, como son ellos dos,
que nos han hecho pasar un rato tan agradable. Hay grandes mujeres y la habéis demostrado, pues un detalle. A vosotros. Muchas gracias, no nos lo esperábamos, la verdad. Hemos venido a acompañar. Bueno, yo tenía que hablar porque para mí es una cosa. Bueno, pues como él no quiere hablar, gracias al delegado de Cultura, a Ignacio, que se lo ha trabajado, así que unas palmitas para Ignacio.